Bueno, es un gusto en punto de partida presentar al Comodoro Eduardo Ganó, quien es veterano de guerra de Malvinas, coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional. Fue además agregado de Defensa en la República de Corea entre 2010 y 2012 y es coautor del libro La cuestión estratégica, análisis y conducción. Muchísimos temas para abordar con Eduardo sobre el tema de las Fuerzas Armadas, que es un tema vital, la defensa para cualquier país del mundo. Lo tenemos incorporado en nuestra legislación, él lo va a explicar ahora claramente. Sin embargo, eso no se cumple, ¿no? Siempre hablamos del cumplimiento de la ley como un factor fundamental para cualquier Estado de Derecho, pero en materia de defensa, que es una cuestión central para la soberanía y para que los derechos que gozamos, cualquier argentino, pueda ser efectivo, bueno, tenemos que tener soberanía, independencia política respecto a otras naciones. Esto es un concepto que parece de perogrullo, pero es necesario remarcarlo en tiempos, donde todo se ha relativizado. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo te va? Muchas gracias por tenerme en cuenta para charlar de este tema tan importante. Y bueno, permitirme el contacto con tu audiencia, que seguramente es muy numerosa y ojalá pueda interesarse por este asunto que no es de militares solamente, ¿no? Sino de de todos los argentinos, de todo el pueblo argentino, que a veces no decimos el pueblo argentino y es como que se da por sobreentendido quiénes somos, Claro, pero ¿no? El pueblo argentino somos todos los que tenemos DNI en Argentina, más todos los habitantes de Argentina, aunque no sean argentinos, pero que están radicados en Argentina, sí, sí, y todos los argentinos en el exterior, que a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Y son nuestros grandes embajadores a los cuales también tenemos que proteger porque son argentinos, porque lo indica la Constitución y porque lo indica también la Ley de Defensa. Fíjate vos, el sí, artículo sí, 5 es muy interesante de la Ley de Defensa porque agrega los intereses vitales, que son básicamente los tres elementos del Estado, como pueblo, integridad territorial o territorio y sí, sí, gobierno, donde sobreentiende que está soberanía, independencia y autodeterminación, agrega a los ciudadanos argentinos y bienes argentinos en el exterior, y ese artículo 5 también define los límites territoriales de la República Argentina, ¿no? Las jurisdicciones argentinas, y habla de la Argentina continental, la Argentina insular, la Argentina marítima y la Argentina antártica. Mirá claro. qué importante, y no están en otro lugar, ¿eh? Los demás son todos esfuerzos, que yo, hay una ley de Antártida, hay una ley de espacios marítimos argentinos, pero el mejor lugar donde están descritos todos los espacios de jurisdicción argentina es la ley de defensa. Claro. Eduardo, como para ir ingresando ya al tema específicamente, digamos bueno, que es la defensa, como charlamos en alguna oportunidad, es una cuestión vital para cualquier estado o nación, ¿no? En el mundo. Hoy lo vemos, por supuesto, la integridad territorial, ni hablar, porque hoy cualquier país del mundo la defiende con uñas y dientes, sea de la ideología que sea el país o el gobierno que esté al mando, ¿no? Lo vemos en China, lo vemos en Rusia, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en cualquier país europeo y en cualquier nación a nivel mundial que haga valer su Estado de Derecho, su soberanía, ¿no? Y bueno, también para esto es importantísimo entender el proceso histórico que vivimos, pensando en el futuro también, ¿no? Porque Argentina está en una crisis ahora, en una crisis muy profunda, una crisis cultural, una crisis ética, una crisis institucional, una crisis económica, una crisis multisistémica o multidimensional, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, hemos visto casos de países que aún en peores condiciones se han levantado. Entonces, eh,
no es por, digamos, tener una esperanza, digamos, por, digamos, fijarnos una idea de que va a ser fácil, por así decirlo, pero sí tenemos muchísimas posibilidades de revertir esta situación y la defensa es un factor primordial. No sé cómo lo analizás. En principio, permitime que aclare una cosita por ahí para ilustrar a la gente que nos está escuchando. Viste que vos me presentaste como comodoro, bueno, yo voy a aclarar, soy comodoro de Marina porque soy oficial retirado de la Armada, ¿no? Perfecto, Y dentro de la Armada soy medio, ¿cómo se dice? Un perro verde porque yo soy de uno de los cuatro componentes de la Armada, que no son los buques, sino que soy aviador naval. La Armada tiene claro. cuatro componentes que componen el poder naval integrado, que son los buques, los submarinos, los aviones y la infantería marina. Bueno, yo hice mi carrera operativa como aviador naval, volé aviones de combate, superetendar, fui comandante de unidad, y después ya en la otra mitad desempeñé distintas tareas propias de la Armada, donde básicamente son directivas para que el resto, la parte operativa, pueda funcionar. Aclarado eso, respecto de la defensa, vos ya me conoces un poquito y viste que a mí me gusta poner primero los pies en la tierra del deber ser, porque a partir de ahí Claro. podemos ver qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? A dónde tendríamos que corregir Apuntar. la mira. Porque, Sí, sí. claro, lo que está escrito está bastante bien escrito, ¿no? O sea, no, la ley de defensa se puede mejorar, sí, sí, siempre todo se puede mejorar. Pero ahí están las bases de qué es la defensa nacional, un poco más específicamente de lo que dice la Constitución Nacional. Viste que la Constitución Nacional en el preámbulo dice, ¿no? Consolidar la paz interior y proveer la defensa común, ¿no? A todos los argentinos. ¿De qué? De agresiones de origen externo, como dice la ley de defensa, ¿no? En el artículo 2, ¿no? La defensa nacional es la función del Estado dirigida a proteger los intereses vitales de agresiones de origen externo. A partir de ahí, ¿no? Bueno, listo, ¿qué problema tenemos los argentinos? La defensa o sea, ¿hay que pensar en hacer la guerra? No, Al la contrario. defensa no está para hacer la guerra, está para que no haya guerra, ¿no? Está para proteger deseablemente sin guerra. Por eso que la ley dice, para proteger los intereses vitales de agresiones de origen externo en forma disuasiva o efectiva. Obviamente nadie quiere morir, nadie quiere romper, nadie quiere ser muerto, ni nadie quiere que le destruyan nada. Entonces, lo que se pretende es amenazar con las capacidades disponibles para que a nadie se le ocurra tomar lo que no es de él y que es nuestro. Por eso existe la defensa nacional. Es muy importante esto porque a veces, hasta los mismos militares, ¿no? Hablamos siempre de la guerra, la guerra. Desde el punto de vista militar es muy importante hablar de la guerra porque esa es la demanda máxima, ¿no? Cuando uno está expuesto a matar o morir. Por ahí hay público que no le va a gustar estos temas, pero esa es la Es la realidad. realidad. Todo El militar tiene que tener realismo, resuelto. perdón, ¿Eh? el realismo histórico crudo. O sea, si uno ve la historia de la humanidad, o sea, los pueblos que han tenido capacidad de disuasión generalmente han sido los que han tenido la oportunidad y la capacidad de proyectarse en el tiempo y los que no han solucionado su tema disuasivo, los que no han tenido en cuenta este tema, muchísimos pueblos han desaparecido. Esa es la realidad. Bueno, vos sabés que, bueno, todos sabemos, creo, que la independencia de los pueblos, yo, es muy, no sé, habría que empezar a buscar, hay alguno, pero todos se hacen peleando, todos se hacen luchando, todos se hacen, la verdad, ahí sí, con conflicto armado, con guerra, ¿no? Los que se independizan en general tienen una fuerza de la autoridad superior que no quieren esa independencia. O sea que, Perdón, Eduardo, porque también es un sí, concepto que ustedes los militares manejan muy bien. La guerra, como dice Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios, pero no quiere decir que en el plano político no haya disputas. O sea, incluso la OTAN manejaba en plena Guerra Fría el concepto de la cuarta guerra, digamos. O sea, lo expresaban sus técnicos, sus teóricos, y que tiene que ver con la guerra cultural, con, digamos, con el avance sobre las mentes y los corazones de los pueblos para preservar.
y ampliar los intereses de una nación determinada, ¿no? O de un grupo de naciones determinadas en el caso de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Pero digamos, o sea, la guerra es una fase del conflicto de intereses, por así decirlo, ¿no? Es la fase más cruel, más dura, que ojalá nunca volvamos a vivir los argentinos, pero digamos, la guerra cultural es un concepto que, digamos, que es propio también del mundo militar. La guerra diplomática, digamos, la disputa en todos los planos se da, ¿no? Esta es la disputa de intereses que son antagónicos, porque no son los mismos intereses los que tienen los argentinos que los estadounidenses, que los ingleses, que los españoles, que los coreanos. Bueno, podríamos seguir indefinidamente, porque son muchas naciones. Cada cual, como dice el dicho, Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Digamos, y es la lógica de la historia de la humanidad. Perdón la interrupción, ¿no? Pero me parecía ¿no? importante tenerlo en cuenta también. Viste, es muy conocido el dicho este de que la disputa en términos generales es por intereses, ¿no? O sea, por las cosas que cada individuo, o cada organización o cada estado valora. Claro, Y el tema de la guerra viene en la última instancia, en la última ratio, porque el ser humano nunca va a renunciar a la última posibilidad que tiene de hacerse de algo que quiere mucho y no lo logró por otros medios, y por eso no va a renunciar al uso de la violencia. claro, Eso es el ser humano. Aquel que lo niegue desconoce la naturaleza, quiere a alguien que no es el hombre, ¿entendés? Vale la pena leer, tratándose de un británico, vale la pena leer a Thomas Hobbes, ¿no? Y su obra muy conocida, Leviatán, sí, sí, hecha ya por el 1600, a principios del siglo XVII, antes de la Revolución Inglesa, donde el tipo describe al hombre y al hombre en sociedad, ¿no? Con el estado de naturaleza, ¿no? Y a él se le atribuye esa famosa frase que dice el hombre lobo del hombre, ¿no? Entonces, eso hay que conocerlo, todo argentino tendría que saber eso, para no vivir de ingenuidades que después tienen muy malas consecuencias, como lo que nos pasa ahora, ¿no? Cuando básicamente la defensa se justifica para tener la capacidad de decir no. Y acá viene una interpretación muy importante que va más allá, ¿no? De una defensa que, como muchos militares dicen, es para hacer la guerra, como acabamos de aclarar, que en realidad debiera interpretarse que es para no hacer la guerra, para lograr lo que uno quiere o para evitar que otros hagan con uno lo que ellos quieren y no nosotros, por medio con nosotros ejerciendo la disuasión. claro, claro, Pero hay otra interpretación más, que es la perspectiva estratégica de la defensa. Entonces ahí una cosa es disuadir y la otra cosa es coaccionar o influenciar. ¿Y qué es influenciar? Es, con los recursos propios, tener la capacidad de favorecer o perjudicar los intereses de los demás a discreción propia. Entonces, así como los recursos económicos que yo tengo pueden favorecer a alguien o perjudicar a alguien, así como las capacidades tecnológicas, lo mismo, como todo tipo de capacidades que disponen los pueblos, sociales, económicas, militares, tecnológicas, productivas, bueno, sirven para favorecer o perjudicar a los demás, la capacidad militar sirve para lo mismo. Y eso es lo que yo llamo la perspectiva estratégica de la defensa, que sería una interpretación, tercera interpretación de la defensa, que va más allá de la mera protección y que es el apoyo a la política exterior, a cómo nos queremos relacionar con los de afuera. Y los tenemos que influenciar no solamente en forma, diríamos, provocativa o de generar miedo, que obviamente es indispensable, sino también que con un amigo lo tenemos que ayudar a defenderse y lo tenemos que favorecer. Le tenemos que, aliviar el camino
para desempeñarse o para lograr determinados logros cuando se trata de alguien que coopera con nosotros. Y así podemos trabajar en forma conjunta. ¿Por qué? Porque se entiende que trabajando en forma conjunta vamos a lograr una palabra mágica que tampoco se enseña en las escuelas ordinariamente, que es la palabra sinergia. Que sinergia es la cualidad de dos o más individuos de generar un efecto superior a la suma de las partes. Por eso que Digamos, siempre conviene la cooperación. perdón, hablando en ¿Sí? criollo, sería trabajar en equipo. Tal cual. ¿Cuál es la diferencia entre la selección, ¿no? Entre la escaloneta y las otras elecciones anteriores de las últimas décadas? Donde acá se ve claramente, ¿no? Desde que en la diferencia de las performances, como un Messi, un Sí. Álvarez o el Dibu, ¿no? Todos con funciones y habilidades diferentes, logran integrarse y hasta renunciar a veces a un gol y pasar la pelota para que el otro meta porque está mejor ubicado o porque tiene para esa situación la mejor capacidad. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, acá estamos vinculando, fíjate, la defensa a la educación, que es una gran asignatura pendiente, ¿no? En tiempos democráticos pareciera que la defensa ha sido tan palabra mala que hasta la hemos sacado del sistema educativo nacional. Claro. Por ejemplo, vos sabés que hay una página de internet que yo los invito a todos, se llama Chemins de Memoire, ¿no? Chemins de Memoire. Es una página del Ministerio de Defensa de Francia, está en francés, en inglés y no sé si hay otro idioma más, creo que hay. Ah, y alemán, que está dedicada a enseñar defensa en la población. O sea, y promocionan la visita a los museos, la celebración de los días patrias, y están los programas con los cuales el sistema educativo en los distintos niveles se pueden munir para estudiar la defensa nacional. Bueno, Eduardo, eso que fíjate. Sí, ya que mencionas esto, es imprescindible poner sobre la mesa la idea de la guerra integral de Napoleón, que la lleva adelante San Martín. Si uno estudia el plan social, económico, político de San Martín en la gobernación intendencia de Cuyo, que eran varias provincias, eran San Juan, San Luis y Mendoza, lo que estaban administrando, uno ve claramente la concepción de la guerra integral, que obviamente San Martín la había aprendido después de 30 años de combatir en el ejército español, ¿no? Y era una concepción moderna de la defensa que integraba estas miradas que vos estás describiendo. O sea, la educación, una población puede defenderse cuando tiene educación, cuando está sana, cuando tiene desarrollo económico y proyección económica. Y por supuesto, cuando tiene sus capacidades de defensa intactas. Y es una concepción, esa concepción de guerra integral que toma San Martín y que después se va a modernizar con la escuela prusiana que ingresa a Argentina sobre todo con Riccieri, ¿no? Que era la concepción más moderna de la defensa en el mundo. No solamente Argentina la adopta Japón, la adopta Chile, la adoptan muchas naciones y eso tuvo efectos impresionantes, modernizantes para Argentina que se vieron en distintos planos. O sea, si uno pone, digamos, un poco la memoria en figuras como Mosconi. Mosconi, pionero, es la primera empresa estatal integrada del mundo a nivel petróleo, ¿no? Mosconi que después traslada, hablando de esto que vos mencionás, la diplomacia, las relaciones internacionales, cede ese conocimiento a ANCAP de Uruguay, a Petróleos de México, que toman la experiencia argentina. Bueno, está la figura de Sabio en la industria siderúrgica, Pistarini en las obras públicas, o sea, con esto lo que uno quiere expresar es que no hay digamos, en la vida cotidiana no debería haber esta diferencia que se traza, a veces este límite absurdo entre el mundo civil y el mundo militar, sino que es un ida y vuelta a lo largo de la historia permanente, con sus blancos, grises y negros,
pero que es, en definitiva, es lo que somos, ¿no? Es nuestra historia común. Y bueno, esa concepción de la guerra integral que vos estás expresando nos serviría mucho para la recuperación actual de Argentina también, ¿no? Es que nosotros en este país hemos hecho una diferencia entre civiles y militares muy lamentable que en realidad en la historia argentina, desde la época de la independencia hasta el siglo pasado, no existía. No Claro, era tan marcada como se exacerbó en la segunda mitad del siglo pasado. Yo creo que no se vivía así como hemos aprendido, lamentablemente, ¿no? Hemos aprendido a vivirla y yo la sufrí en mi carrera. claro. La sufrí y hasta te diría que la sigo viviendo. El tema de que estemos charlando con vos acá y vos sepa que yo soy militar y podamos hablar de un mismo tema, digamos, de igual a igual, Sí, sí, es muy importante porque somos parte del mismo equipo, ¿entendés? O sea, solamente alguien que tiene intereses del extranjero puede dudar de la buena intención que tenemos nosotros dos de hablar de este tema tan importante como es la protección mutua. Entonces, viste que vos hablaste de Clausewitz y dijiste la continuación de la política con otros medios, ¿no? El tema de lo que era la guerra. sí, sí, Bueno, yo rescataría a instancias de eso, que vos lo dijiste después con otras palabras, ¿no? Yo me quedaría con esta frase. Hay que tener en cuenta también, ¿no? Que la política es la continuación de la guerra con otros medios. Lo totalmente, sintetizaría así lo que vos dijiste. Va. Pero totalmente. otro concepto muy importante de este prusiano que escribió sobre las guerras napoleónicas, que como vos muy bien marcaste, incorporó la conscripción, ¿no? O sea, los ejércitos nacionales en Europa, ¿no? Y por eso le dio tanto poder a Napoleón para conquistar casi toda Europa. Está el tema de la tríada, ¿no? La tríada de Clausewitz, que es la importancia en la protección o en la defensa o en la actividad de la violencia de los ejércitos, la existencia de una tríada compuesta por el gobernante, por el pueblo y por las Fuerzas Armadas, que tienen que lograr sinergia efectiva, porque los tres son componentes del sistema de defensa nacional. No, fíjate, eso es indispensable que se estudie en la escuela secundaria. Y no es una ocurrencia mía. Está escrito en la Ley de Defensa Nacional. Viste que recién dijimos, es importante apelar a las bases no escritas, donde ahí se destaca la Constitución Nacional. Ya hablamos del preámbulo que decía proveer a la defensa común, falta aludir a, al artículo 21. El artículo 21 dice, todo argentino está obligado a Claro, armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Mira lo que dice. Bueno, obviamente, para armarse no lo puede hacer en forma espontánea y haciendo lo que se le ocurre. Obviamente tiene que sí, sí, ser con las previsiones legales que tiene la República Argentina, dadas, ahora sí, con la Ley de Defensa Nacional. El artículo 2 ya dijimos, habla de la protección. El artículo 5 habla de los ciudadanos en el exterior y los límites territoriales de Argentina. El artículo 6 habla de que la defensa nacional es un derecho y un deber de todos los argentinos. Y el artículo 9 dice quién tiene que hacer la defensa nacional. Y ahí instala el concepto del sistema de defensa nacional, esa organización responsable de proveer la función de protección. ¿Y quiénes la integran? Bueno, el presidente, los demás poderes, ¿no? Legislativo y judicial del Estado, obviamente las Fuerzas Armadas, y el último punto, el punto 9 dice el pueblo de la nación argentina en los términos que lo definan otras leyes. O sea, vos fíjate que todos los argentinos somos parte del sistema de defensa. Entonces, la protección no es un problema de los militares. Cuando yo pongo, nosotros con los impuestos pagamos el, el presupuesto de defensa nacional, porque ahí estamos yendo con el problema de la defensa, ahora vamos a llegar al sí. presupuesto, porque En algún todo momento esto es sí. cháchara y después no lo concretamos, ¿no? Bueno, Claro, claro. entonces todos pagamos los impuestos para tener un sistema de defensa al que pertenecemos todos, no es para los militares. Sí, sí, sí. Digamos, los militares somos los responsables de hacer el trabajo más peligroso, donde hay que estudiar, hay que ser profesional
y ejercer dentro de los límites políticos el ejercicio de la violencia. Primero hay que ser Ahora, patriota, pero lo del patriotismo no es únicamente ligado al mundo militar, ¿no? Todos debemos ser sí, patriotas, porque hemos caído en esta cuestión de divisiones sectoriales en Argentina, sobre todo en las últimas décadas, ideológicas, que son miradas muy sesgadas. Uno puede utilizar distintas herramientas para analizar la realidad en la historia, pero, digamos, tiene que ser siempre con una perspectiva multidimensional, porque, por ejemplo, analizar el mundo en términos de derecha e izquierda es irreal, digamos, no, te confunde en un punto, no te sirve, digamos, porque si no, no entenderíamos, hablando de Malvinas, cómo, cómo Mitterrand, que era socialista, o sea, más de izquierda, terminó apoyando a la OTAN, ¿no? Terminó apoyando a Margaret Thatcher, no suministrando la información, o suministrando la información que fue vital en el conflicto. O sea, entonces, analizar el mundo en términos de derecha e izquierda no nos sirve. Pero además, me parece, pensando en el futuro, Eduardo, que nosotros tenemos el desafío como argentinos de, bueno, de superar estos conflictos, estos traumas de las últimas décadas, ¿no? Estos enfrentamientos que hemos tenido entre, bueno, que involucran, por supuesto, al mundo militar y el mundo civil. eh, Uno piensa en otros países, o sea, los alemanes terminó la Segunda Guerra Mundial, no estuvieron 50 años debatiendo sobre el nazismo. O sea, se juzgó, se trabajó sobre aquellas heridas que había que trabajar y vamos para adelante. O sea, no podemos estar sumergidos en un momento histórico y quedarnos allí. O sea, pareciera que Argentina en un punto, y tiene que ver con la defensa también, por eso lo estoy mencionando. Nosotros hemos, desde, sobre todo desde el 83 a esta parte, ya que mencionaste lo del presupuesto, hemos denigrado presupuestariamente a las Fuerzas Armadas, pero también otros servicios, ¿no? También la educación, la salud, no es únicamente lo militar, pero en lo militar se nota muchísimo y nos está costando volver a formar un equipo, ¿no? Pensando en el futuro. Argentina tiene, lo repetimos, todas las condiciones para salir adelante, tiene recursos humanos, aunque no me gusta el término, ¿no? Porque parece muy deshumanizante, pero tiene gente brillante en todas las áreas. Siempre ha tenido gente brillante, en el deporte, en las ciencias, en lo militar. San Martín, digamos, es homenajeado en Canadá, en Estados Unidos, en China. O sea, hemos tenido siempre gente brillante, entonces no podemos estar detenidos en el tiempo, ¿no? Eso es una percepción que uno tiene y que en un punto da cierta tristeza, Eduardo, ¿no? Luis, tuvimos gente brillante en la guerra de Malvinas. También, por supuesto, eso ni ¿Eh? hablar. O sea, que nos hemos encargado de más de una vez de apagar por poniendo énfasis en las cosas malas, ¿no? Y tenemos que hacernos, primero, un mea culpa, ¿no? De Sí, cosas sí. que hemos hecho en las últimas 4 décadas, y obviamente pensar un poquito más allá de los límites territoriales, me parece a mí. Yo quisiera rescatar de lo que acabas de decir, dos palabras, ¿no? La palabra patria y una que subyace en lo que vos acabas de decir, que la uso como síntesis para poder hablar un poquito de las dos, si me permitís, Sí, sí, por que es supuesto. resiliencia. Resiliencia es la capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Viste que instalamos la palabra sinergia, ¿no? Una que Sí, todo sí. argentino tendría que saber. Bueno, ahora vamos a instalar la palabra resiliencia. Pero permitime, vamos a ver si podemos, creo que vamos a estar de acuerdo en esto, o sea, hablar un poquito de patria, porque patria implica un sentimiento, pero no es un sentimiento amoroso como, qué sé yo, como una chica o un muchacho que se enamoran. El sentimiento de patria viene de las cosas en común que tenemos todos los que habitamos el suelo argentino, ¿no? Un territorio que nos da las mismas características de la naturaleza, un mismo tiempo,
un mismo lugar, una misma circunstancia política, económica, meteorológica, física, ¿no? Cultural. Un mismo territorio donde tenemos que convivir y nos tenemos que poner de acuerdo Sí, para sí. generar esta sinergia de la que ya hablamos. Entonces, en esta historia que vamos teniendo y que compartimos con la cultura, ¿no? Y, o sea, esos hábitos comunes que desarrollamos, es lo que genera el sentimiento de patria, que es el que no debemos perder y que los pueblos que son naciones lo tienen. Por eso que nosotros, yo me crié en una época, fíjate, tengo 66 años, ¿no? Soy más grande que vos. Yo de chico, yo vivía la patria. En el interior, obviamente, fui a una escuela rural, mira, desde primero a quinto grado fui a una escuelita literalmente en el medio del campo. Y yo viví la patria intensamente y la sigo viviendo. Yo tengo Claro. sentimiento patriótico, ¿entendés? Lo siento. Pero bueno, admito que en la ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, cosmopolita, vinculada con los demás países del mundo mucho más cercanamente por la actividad económica, política, por los extranjeros que todos pasan acá por Buenos Aires, por las empresas en los carteles de acá, viste, de la ruta que vos salís, ves todos los carteles en general escritos con nombres ingleses, ¿no? Que no es poca cosa, inglés en idioma inglés, ¿no? Como ser británico, norteamericano, bueno, eso nos vuelve un poco más, más prácticos en tema de los intereses económicos, bueno, políticos y no tanto patrióticos. En el interior, creo que sobre todo la cultura, el folclore, ¿no? Las tradiciones culinarias, el vestir un poco más gauchesco, eso promueve, ayuda a consolidar más la idea de patria. Pero bueno, es lo que somos y que tenemos que preservar y desarrollar. La música, ¿no? Fíjate, el folclore, que en otro momento era hasta había una ley que obligaba a dar determinado tiempo para la música argentina, un poco se ha ido perdiendo y tenemos que recuperarlo. Pero ahora quiero pasar al segundo tema, que era el de la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse ante la adversidad. Yo ya he comprobado en mi vida que los países que muerden el polvo tardan en el orden de 20 años para recuperarse. Y yo tengo muy presente el caso de la Unión Soviética y Rusia, ¿no? O Buen podríamos decir ejemplo. también Alemania, ¿eh? Sí, Alemania, bueno, Va. Japón. Japón, Japón, ni hablar. Yo fui agregado en Corea, imagínate, ¿no? La guerra de Corea Corea, fue tremenda. bueno, murieron alrededor de, se dice, de 4 millones de personas, ¿no? Y al cabo de 60 años de ser uno de los países más pobres del mundo, Sí, sí. Corea del Sur pasó a ser el 12º PBI mundial. 100.000 kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes como nosotros. Y uno dice, cuando yo estuve allá, yo digo, ¿cómo puede ser que estos tipos hayan logrado esto? Vietnam, Si ellos Eduardo, pudieron, perdón, ¿eh? Vietnam es un caso increíble también porque estando muy cerca de Corea relativamente, ¿no? Porque, a ver, sufrieron un embate, si uno lo analiza militarmente, Estados Unidos tiró más bombas en Vietnam que en todo el teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Fue increíble, aparte peleaban, como se dice vulgarmente, con cuchillos y tenedores, Sí, los vietnamitas, y desde ese lugar tan humilde y pero tan patriótico a la vez, dejemos de lado la cuestión ideológica, ¿no? O sea, no lo analicemos únicamente en ese plano. El sentimiento de patriotismo que expresaron, incluso los chinos ante la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, esos pueblos se han recuperado en función de este sentimiento, de este amor a lo común, ¿no? De este reconocimiento de la hermandad, más allá de cualquier tipo de diferencia que uno pueda tener, ¿no? sí, y Perdón, hay otro tema, Luis, me parece. Está en el tema, en la virtud del liderazgo. claro, por supuesto. El tema de la resiliencia es fundamental. Bueno, ahora vamos a caer en otro tema que a mí me interesaría tocar, que es el tema del poder nacional. Pero permitime un tema de resiliencia porque esto sirve para el que nos escuche que aprenda qué es la resiliencia. La resiliencia
se trata de la capacidad de sobreponerse frente a la adversidad, ¿no? A la desestabilización en una situación desfavorable. Y hay algunas cositas que viene bien que charlemos para instalar, ¿no? Aunque van a ser como debate dentro de tu audiencia. Hace unos añitos tuve que estudiar una materia que llamaba Recursos Humanos en Defensa y Seguridad. Y el tema venía así, venía estrés postraumático y resiliencia. Esa era la secuencia de los temas. Entonces, en esa capacidad de sobreponerse frente a una desestabilización, hay que saber que hay una resiliencia innata, que es la propia, la que nos mantiene vivos, ¿no? Los psicólogos veían la pulsión de vida, y una adquirida, que es la que desarrollamos con la educación, ¿no? Y con la experiencia de vida. Y acá aparece la importancia de esa idea que más de una vez hemos escuchado, es que lo que no mata fortalece. El esfuerzo desarrolla resiliencia, la dificultad desarrolla resiliencia. Por eso es tan importante que los padres eduquemos hijos resilientes, no dándole todo servido. Lo mismo a los docentes, a la comunidad docente, que más de una vez reciben directivas políticas y superiores de que todos tienen que pasar de grado, o que el alumno tiene que ser feliz en clase y todo tiene que ser liviano, diríamos, ¿no? Para educarse y para aprender. Pues están haciendo algo que es totalmente contraproducente en esa educación, de esa formación en resiliencia. Y Y esa resiliencia, perdón, Eduardo, resiliencia que sí, podríamos igualar de alguna manera, aunque no es estrictamente un paralelo, a resistencia, la capacidad de resistir de una persona bueno, que tiene un vos problema. sabés que la resiliencia, correcto, pero la resiliencia tiene tres partes. Claro. La primera es resistencia, Ahí está. ¿no? Donde yo contengo, ¿no? Conjuro, resisto. La segunda es la recuperación hasta la situación que yo tenía previamente. Pero hay una tercera, que es la parte virtuosa de la resiliencia, que es la mejora. Cuando nosotros no educamos en esfuerzo, cuando hacemos populismo, ¿no? Desde los partidos que ganan las elecciones, lo que estamos haciendo, estamos generando seres resilientes porque le damos, o a los hijos, o en la educación en la escuela, estamos formando seres que no son resilientes, socialmente no somos resilientes, y hay una última palabra ligada a la resiliencia, que es que no desarrollamos, mirá qué palabra, autoestima, Luis. Autoestima, el severo problema de los argentinos. Hemos perdido la confianza en nosotros mismos, ¿no? Claro, Y votamos a aquellos candidatos que son los que nos hacen la cosa más fácil, los que nos prometen más bienestar. No, tenemos que votar a aquellos que nos prometen sentido común, ¿no? Vos hablaste, no, y ahora vamos a empalmar con el segundo tema que yo quería tocar, que era el poder. Vos hablaste de Riccieri, de Mosconi, de San Martín con la producción en Cuyo. Tenemos que desarrollar capacidades. ¿Qué son las capacidades? Aquellas cosas que están unidas, los recursos, para generar esa influencia de la cual hablamos antes, que es tener la capacidad de satisfacer aspiraciones propias y al mismo tiempo de influenciar a los demás para favorecerlos o perjudicarlos si fuera necesario, según necesitemos. claro. Entonces ahora vamos a la necesidad de poder nacional. Acá yo voy a apelar a algo muy primitivo, no soy un internacionalista, pero sí trato de apelar a mi sentido común, y yo he adoptado como un mataburro una formulita de un tal internacionalista llamado, de apellido Kline, ¿no? Y es muy conocida la fórmula de Kline. Yo hace varios años, estudiando relaciones internacionales, estudié la fórmula de Klein y me pasó espectacular, me pareció espectacular. Ahora no se escucha hablar, es como que no escucho más hablar de esa fórmula.
Pero a veces me pregunto si no es deliberado que no escuchemos hablar de una fórmula de poder que es tan fácil de acordar y que tendríamos que tener todos presentes para ver cómo hacemos para generar poder individual o poder nacional, para tener capacidad de sobreponernos frente a esa adversidad que enfrentamos por limitaciones propias y porque el mundo es una fricción, porque hay 200 países en el mundo, 8.000 millones de habitantes, que quieren el mismo o más bienestar que nosotros queremos, que dice el preámbulo de la Constitución, ¿no? Contribuir al bienestar general. Para Entonces, eso, Eduardo, es muy importante, hablando de teóricos, tener en cuenta el concepto de Carl Schmitt, del filósofo alemán, donde él establecía que la política, en la política lo primero, y por supuesto se aplica a las relaciones internacionales, es entender la diferencia entre amigo y enemigo. Enemigo entendido como adversario, ¿no? De intereses, ¿no? Smith no estaba diciendo que hay que ir a la guerra sí o sí. Lo que estaba diciendo es, primero, entendamos quiénes son nuestros pares. Y segundo, tenemos que estudiar y comprender quiénes no quieren que nos unamos entre nuestros pares porque eso afecta a sus intereses. Eso es básicamente lo que planteaba Smith. bueno, yo me voy a tomar la atribución de pasar un chivo, Luis, acá, porque la dejaste picando. Vos sabés que, viste que yo coordino el Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional. Tenemos Claro. una paginita de Facebook y hemos organizado un curso de estrategia en 8 sesiones. Este martes pasado tuvimos la primera, que es Introducción a la Estrategia. Ahora, este martes que viene, a las 18, todos los martes a las 18, 8 semanas seguidas, vamos a tocar conflicto y cuestión estratégica. Y ahí va justo el tema que viene, habla sobre este asunto de los intereses y cómo nos inducen a cooperar o a competir, ¿no? Y que no es blanco-negro, ¿no? Hay múltiples características de esa situación donde a veces compartimos intereses que nos acercan y otros que nos alejan en forma simultánea. Pero vos me permitís volvamos Sí, al tema sí, del por poder, supuesto, por supuesto. así no nos despiolamos. Este Kline dijo que la fórmula del poder nacional, para poder medir, ¿no? Para poder comparar el poder de las distintas naciones, se podía resumir así. La capacidad del pueblo en cantidad y calidad, ¿no? Fíjate, cantidad y calidad. El territorio, ¿no? En tamaño y también calidad de los recursos naturales que dispone. La virtuosidad de la economía con todos sus atributos, que no son solamente las finanzas, ¿no? Son los recursos naturales, la mano de obra, ¿no? La capacidad productiva, la industrialización, la tecnología, investigación y desarrollo, todos los atributos que tiene la economía, y Sí. la capacidad militar sumadas que se multiplican por dos factores. La existencia de una estrategia nacional, una gran estrategia, y más la determinación del gobierno y de la población por llevarla a cabo, por ejecutarla. Entonces vos fijate acá cómo necesitamos desarrollar capacidades en el pueblo argentino, capacidades de aprovechamiento del territorio, capacidades económicas, capacidades militares, capacidades intelectuales con una estrategia que nos permita desarrollar recursos para orientarla a objetivos nacionales y tener la voluntad, la determinación, ¿no? La virtuosidad para trabajar en equipo y llevar y concretarla. Necesitamos nada más que eso, pero necesitamos que todos los argentinos interpretemos la misma cosa de esos 6 elementos, tan solo 6 elementos que los tenemos que comprender y estar dispuestos a mejorarlos. Y ahora entonces vamos al tema de, viste, yo hablé de las capacidades. Las capacidades es un elemento esencial que tenemos que hacer, desarrollar en forma propia, sin depender de los de afuera. Los de afuera quieren favorecer sus intereses, como recién hablábamos, como decías vos. Nosotros tenemos que encargarnos de desarrollar nuestros intereses, nuestras capacidades, en forma deseablemente. No se puede hacer todo solo, pero deseablemente hay que desarrollar capacidades propias, ¿no? Si puedo, cultivo mi huerta en el jardín.
no voy a la verdulería. Si puedo, desarrollo mi industria del hierro, mi capacidad de producción de buques, mi construcción de automóviles, mis propios alimentos, mis propios transportes, mi Mis propia propios buques. capacidad productiva, mi propio conocimiento, mi propio Claro. buque, mi propia marina, las fuerzas militares, ¿entendés? Y no lo hago dependiendo de la defensa del exterior, como pareciera que estamos ahora. Bueno, Sobre todo en Eduardo, defensa. vos sos comodoro retirado de la Marina, pero has sido parte de la Marina. Y bueno, hablando de capacidades, el Comodoro Guerrero que desarrolló, que venía de toda una, digamos, cuando alguien habla del Comodoro Guerrero, no es que él hizo todo, sino que hay una, digamos, él multiplicó toda esa cosecha intergeneracional, todo ese conocimiento intergeneracional, científico, tecnológico, que venía de una Argentina de varias décadas de desarrollo y generó un misil de un alcance de alrededor de 1000 kilómetros que nos hubiera otorgado una capacidad de disuasión impresionante respecto a Malvinas, por ejemplo, al conflicto del Atlántico Sur, donde hoy tenemos usurpados 2.600.000 kilómetros, como bien decís vos siempre, ¿no? Entre territorio insular y marítimo, con una proyección a la usurpación de la Antártida, que siempre estuvo latente en nuestros enemigos históricos. Por eso mencioné a Carl Smith. O sea, a ver, es claro que tanto en Malvinas, si uno ve la historia de Malvinas, la fragata Lexington de Estados Unidos, aliado, históricamente, ya en 1830, defendiendo los mismos intereses o alineándose con Reino Unido, bueno, son nuestros enemigos históricos. Eso es así y más allá de que en algún momento podamos tener intereses, podamos comerciar, por ejemplo, porque nos convenga a las dos partes, pero sin dejar de entender esto, ¿no? Y bueno, mencionaba lo de Guerrero, del Comodoro Guerrero, porque las capacidades tecnológicas que hemos desarrollado y que hemos perdido precisamente por lecturas geopolíticas cerradas, como en el caso del menemismo, ¿no? Que fue una sumisión geopolítica completa a la OTAN, ¿no? Entonces, yo sé que te estoy llevando por territorios ajenos a este desarrollo por ahí que estabas realizando, pero no puedo dejar de mencionar, no podemos dejar de mencionar este ejemplo que bueno, que lo tuvimos ahí, ¿no? O sea, observemos lo que pasó en la guerra de Israel contra Irán, ¿no? Bueno, más de Israel, de una coalición internacional contra Irán, que también expresa otra coalición internacional. Pero, digamos, los misiles fueron determinantes en esta guerra. Imaginemos el desarrollo de Argentina, ¿no? Que ya en los 80 tenía capacidades superiores a los países de Medio Oriente o de a varios países de Medio Oriente en términos misilísticos. La Argentina siempre se ha destacado, Eduardo. Eh, sí, pero vos viste que la historia no necesariamente es consecuente con el futuro. No, Digamos, no, o sea, que lo que pasó no quiere decir que se vaya a repetir para adelante, ¿no? Y sobre no. todo por lo que estamos haciendo con la educación. Y viste lo que hablamos de la resiliencia recién, ¿no? Y lo que hablábamos de desarrollar capacidades. Hasta pareciera que estuviéramos desarrollando incapacidades más de una vez. Entonces, necesitamos sinergia y para eso tenemos, o sea, no puede haber anarquía. No podemos salir a cortar la calle cada vez que se nos ocurre. Tenemos que generar orden, tenemos trabajo, esfuerzo, conocimiento, estudio. Un país no se hace con bienestar solamente y placer. Al contrario, hay que transpirar la camiseta. Esas cosas necesitamos un líder virtuoso que nos lleve, primero, que predique con el ejemplo y que promueva esos valores que pareciera que yo hace rato que no los escucho, ¿viste? Lamentablemente. Es mi forma de pensar, ¿eh? No quiero entrar
No, no, pero ya hablamos de que no entremos en ideología de partido, sino no, tratemos no, pero de no es mirar una para adelante. cuestión, Eduardo, no es una cuestión Sí, ideológica, es una cuestión axiológica, es una cuestión sí, sí. digamos, de valores, o sea, los valores tienen que estar, o sea, porque tenemos una crisis ética en Argentina, tenemos una crisis multidimensional, como decíamos al principio de la nota, y tenemos una crisis ética, porque nosotros siempre mencionamos a la crisis del sistema político. ¿De dónde nacen los políticos? O sea, nace del tipo que se está colando para entrar a la cancha también, o para que Mm, no quiere pagar el mm, boleto del mm. colectivo. O sea, la corrupción no es un acto, un hecho únicamente circunscripto a ciertos niveles sociales superiores o de la clase política o también del sector militar, porque lamentablemente también ha habido corrupción en sectores militares, como Totalmente. la hay en los Sí, sectores civiles. Entonces, nosotros tenemos que tener una escala axiológica, recuperar los valores, recuperar la imagen. Nosotros estamos mencionando teóricos extranjeros, pero también mencionamos a San Martín, a Roca, podemos mencionar a Martín Miguel de Güemes, bueno, a tanta gente que ha hecho tanto por Argentina, bueno, tantos civiles también, ¿no? Pero estamos hablando del mundo militar estrictamente, en general. Y bueno, ellos tenían una escala axiológica. Pensemos en San Martín, los sacrificios que hicieron en Cuyo, pero bueno, los frutos que eso generó también, porque ujú, Mendoza no sería lo que es hoy sin esa gobernación de San ujú, Martín, ¿no? Que le dio ujú. un impulso fenomenal. Y el sacrificio del pueblo, porque lo que demostró esa experiencia es que el pueblo argentino eh, digamos, acepta el sacrificio cuando ese sacrificio es válido, cuando ese sacrificio es por un objetivo realmente común, ¿no? Porque también nos venden a veces que hay que sacrificarnos, pero lamentablemente es un sacrificio que va a parar al saco de los intereses extranjeros, ¿no? En las últimas décadas. Entonces, nosotros tenemos ejemplos históricos que seguir y mirar y conocer también, Eduardo, ¿no? Porque no conocemos la historia. No, no quiero que nos quedemos únicamente en la historia, pensemos en el futuro. O sea, por eso decíamos, Bueno, tenemos condiciones para salir adelante, pero la historia nos da las pautas también, ¿no? De los errores y de los grandes aciertos también. eh, bueno, viste que hablamos de patria, Sí, sí, hablamos de resiliencia, hablamos de capacidades, ¿no? Es como que venimos bien aclarando el panorama del futuro, pero yo creo que hace falta los argentinos internalizar otra idea que está asociada a la historia, pero que tiene consecuencias hacia el futuro. Argentina se independizó, esto acá es una interpretación, ¿no? sí, Histórica sí, mía, sí, sí. probablemente vos sepas más que yo de esto, pero ¿O en no? términos generales, bueno, bueno, no importa. Argentina se independizó de España con apoyo británico, inequívoco para mí. Así vivimos todo el siglo XIX y llegamos a nuestro apogeo con importante apoyo británico, hasta tecnológico, productivo, obviamente a favor de los británicos, pero que también permitió el desarrollo nuestro hasta la Argentina potencia de 1920-1930. ¿No? ¿Cómo lo podemos visualizar eso? El pleno centro de acá de Buenos Aires o la parte céntrica de las grandes ciudades de la Argentina, donde vemos todo un clasicismo arquitectónico de una Argentina potencia mundial. Bueno, ¿qué empezó a pasar a partir después, o sea, entre las guerras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Argentina empezó a querer despegarse, ¿no? De esa influencia europea y hacer Argentina, ¿no? Un país independiente. Y acá empezamos, obviamente, ¿con qué? Con una resistencia externa a esa independencia. Entonces tenemos que aprender que la independencia, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de ese poder del que hablamos hace un ratito y que vimos las partes que tenía, va a ser con resistencia externa.
Pero además hay algo que exacerba esa resistencia externa, que la tenemos, que implica poner en valor algo que a veces no conocemos muy bien, que es lo que nos pasa en el Atlántico Sur y con las islas del Atlántico Sur. Permitime, Eduardo, Mucha permitime, antes de entrar en el gente- tema del Atlántico Sur, no voy a discrepar, sino voy a aportar al desarrollo que hiciste histórico, que me parece importante, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que la independencia argentina, de lo que hoy conocemos como Argentina, porque en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, que se había fundado en 1776, que también tenía connotaciones militares, porque éramos el virreinato del Perú primero, pero las invasiones portuguesas, que eran aliados, que estaban, tenían un vínculo muy fuerte con los ingleses, con el Reino Unido hizo que, eh, bueno, los españoles hicieran, fundaran, digamos, el Virreinato del Río de la Plata, que tiene una connotación militar muy potente en su inicio, ¿no? La caída, o sea, la caída del Virreinato del Río de la Plata tiene que ver con la caída del Imperio Español, o sea, eso está clarísimo y lo expresa Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, un filósofo español, ¿qué dice? Dice, bueno, España no tuvo siglo XVIII, no tuvo burguesía, no tuvo industria, y esa fue su calamidad. Ese fue el centro de su destino, ¿no? De su caída. Y obviamente los ingleses pescaban, eran una potencia ascendente, o sea, pensemos en esa época, había tres, cuatro países que se disputaban el mundo. Claramente España, Inglaterra, Francia, ¿no? Y esto se veía, vos sos marino, fuiste marino, lo sabés, o sea, la disputa en el mar, Portugal también, la disputa en el mar era muy patente, o sea, nosotros tuvimos a ver, yo por ahí en el tema inglés, Inglaterra, digamos, nuestros próceres nunca quisieron romper la unidad iberoamericana. Lo que pasa es que no le quedó otra por la posición de los Borbones. O sea, que quisieron volver al absolutismo y entonces sí, no quedó otro camino que la independencia. Por supuesto que los ingleses se favorecieron con ese escenario y lo promovieron en cierta medida, pero digamos, hay que tener en cuenta que la decisión de independizarnos es nuestra, no de Inglaterra, digamos, no del Reino Unido. Y después sí, coincido con vos que hubo cierta complementariedad, o sea, cierto complemento en nuestras economías sobre todo hasta 1930, pero la decisión de salir de ese esquema no es Argentina, ¿no? O sea, hubo una decisión, o sea, fue Inglaterra la que se retira por su propia crisis. O sea, si Argentina deja de lado, de hecho está el Pacto Roca-Rancimont, ¿no? Que trata a Argentina por todos los medios, ya en la década del 30, del siglo XX, de seguir con ese esquema complementario, ¿no? De que Argentina era el granero de Inglaterra y los ingleses nos vendían sus manufacturas. Pero eso, digamos, se rompe y no es que Argentina lo rompe voluntariamente, sino no hubiera nacido Previch digamos, ni todos los economistas conservadores de la década del 30 que empiezan el intervencionismo estatal, ¿no? O sea, me parece que en esto hay que poner matices, Eduardo, porque de hecho Argentina, digo, el gran desarrollo argentino es entre 1880 y 1975, si uno lo mide en términos eh, de, de índices, pero no índices únicamente argentinos. Si uno toma el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, uno ve que todo ese desarrollo que empieza con la Unidad Nacional del Roquismo, que tiene un comienzo determinado, o sea, de características productivas determinadas, con el desarrollo agrario, a fines perdón, del siglo XIX. Después, o sea, eso se va modernizando por circunstancias internacionales. La Primera Guerra Mundial hace que primera sustitución de importaciones, o sea, porque es un factor determinado desde afuera hacia la Argentina, y la Segunda Guerra Mundial también, o sea, hubo una situación externa
que empieza con la crisis de 30, por supuesto, pero que hubo una situación externa que nos llevó a industrializarnos. Y sí, en un punto podemos ser complementarios, pero en un punto los países que tienen otros intereses van a luchar contra nosotros. Argentina hacia 1950 tenía 4 PBI de Brasil, no teníamos deuda externa. O sea, teníamos un desarrollo industrial muy interesante. O sea, Argentina tenía 4 productos brutos de Brasil. Es increíble. Y si uno mide lo posterior, ¿no? El desarrollismo, los gobiernos militares hasta 1975, los índices son impresionantes. O sea, Argentina tenía prácticamente pleno empleo, un país industrializado con capacidades militares, científicas, tecnológicas. Yo creo que el quiebre hay que analizarlo en una perspectiva un poco más amplia, pero bueno, perdón por la intervención y por esta interpretación, pero trato de poner un complemento a esto que vos expresás. Quizás es un poco diferente, ¿no? La ¿no? interpretación, Yo, pero me parece importante también ponerlo sobre la mesa. creo que lo que acabas de decir, Luis, complementa perfectamente lo que veníamos hablando. Yo solamente yo quiero agregar a lo que vos decís, ¿no? Con el afán de favorecer nuestros intereses y de alguna forma de independizarnos de de esa potencia tradicional europea que favoreció nuestro desarrollo, Sí, sí. En un momento Argentina sí, en un momento, claramente. Argentina, Argentina en un momento tomó la decisión de alinearse con el eje eh, previamente y durante la Segunda Guerra Mundial. Eso no es poca cosa, porque nosotros tomamos parte por, diríamos, el enemigo, ¿no? De anglosajón. O sea, yo quiero marcar esa postura internacional argentina que para mí fue trascendente. Una, a partir de mediados del siglo pasado, Argentina decidió poner en valor lo que significaba el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, ¿no? Georgia del Sur y Sandwich del Sur, Sí, sí. con todo un desarrollo, diríamos, de ocupación política de todas las jurisdicciones nacionales. Y obviamente ya empezamos a encontrar una resistencia política internacional del que era, y acá esta es la palabra que yo quiero, así como hablamos de distintas cosas, Sí, patria, sí, sí. resiliencia, poder, todo, la palabra invasor, ¿no? Y acá si me permitís, me voy a detener en lo que significa invasor. Invasor significa con el recurso de la fuerza, de la violencia o la amenaza de violencia, la ocupación de un lugar que no es de uno. Eso es una invasión. Entonces, lo que ocurrió en Malvinas en 1833 no fue una ocupación ilegal, no fue una usurpación, fue, desde el punto de vista del derecho internacional, literal, y obviamente todo lo que es el concepto, buscando en el diccionario, una invasión de la corona británica a Totalmente. una república argentina en formación que heredó ese territorio de España sobre el que el mundo no debiera tener en ese momento ninguna duda, y que son los derechos que nosotros tenemos que invocar como argentinos para la soberanía y la posesión de las tres grupos de islas, la Malvinas, la Georgia del Sur y la Sandwich del Sur, que determinan una jurisdicción marítima de 2.600.000 kilómetros cuadrados. Casi otra Argentina de la Quiaca Tierra del Fuego, que todos visualizamos con el triángulo de la República Argentina que vemos en la mayor parte del mapa argentino. Entonces, yo quiero instalar la palabra invasor, porque la palabra invasor después nos permite vincular esa palabra a la palabra agresor. Vos, estimo que podés saber, hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1974, la resolución 3314, Sí, sí. que determinó el concepto de agresión y dice, todo primer uso de la Fuerza Armada en casos de invasión, ataque, bloqueo,
apoyo a quienes hacen eso y el envío de grupos armados en nombre de un Estado a otro. O sea que el concepto de invasión ocurrido el 3 de enero de 1833, cuando la corbeta Clio, con su comandante Onslow de la Real Armada Británica, en nombre de su Majestad Británica, intimó a Pinedo a retirarse de Malvinas, eso constituye una invasión, acá y en la China, como se dice. ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de ese entonces nosotros mantuvimos, de 1833 vivimos reclamando Sí, con sí, el Reino Unido, ¿no? Toda una historia, hasta que mediados del siglo pasado empezamos a ponernos la camiseta y decir, che, esto se acabó, estamos llegando a un término, pasaron más de 100 años, tienen que devolvernos estos. Bueno, obviamente, eh, en 1972, por ahí, cuando Perón volvió al gobierno, empezaron el tema de las tratativas, tratando de que las Malvinas sean devueltas, pero en esa intención argentina empezó una escalada y una ruptura de relaciones con el Reino Unido progresiva, luego de unas décadas en las cuales se había mejorado, ¿no?, la asistencia con YPF, con aerolíneas, con el favorecimiento de los intereses británicos, tratando de que Argentina se insertara en las Islas Malvinas. Cuando Argentina empezó a reclamar formalmente que había que ir a los papeles y al reconocimiento de la soberanía, obviamente, ¿qué pasó? La investigación científica del Reino Unido en la comisión de Shackleton, sí, sí. tratando de determinar el valor económico y geopolítico de las Islas Malvinas vinculado a la Antártida entre 1974 y 1976, antes de la guerra. Paralelamente, ¿qué ocurría desde 1973? Estaba funcionando una comisión, ¿no?, que se la denominó la Tercera Convención del Mar, para definir los límites marítimos internacionales y que todo el mundo se pusiera de acuerdo luego de una cierta anarquía que se vivía en el mar para definir los límites, ¿no?, con vistas a la explotación económica de los mares, a la conquista económica de los mares. Vos fíjate que eso después condujo a la guerra de 1982, que nosotros mismos nos encargamos, ¿no?, de enrarecer, de enturbiar, atribuyendo exclusiva responsabilidad al gobierno militar por haber hecho una acción en contra de los británicos para salvar el propio gobierno militar. Esa es mi interpretación de lo que pasó. Ahora, yo lo que creo que nosotros, más allá de esa autocrítica o crítica que hacemos por los gobiernos que hemos tenido, tenemos que revitalizar el concepto de invasor desde 1833, porque esa invasión hoy día, ahora vamos al futuro, Sí, sí, no es solamente esa invasión que permanece sobre las islas, sobre los 2.600.000 kilómetros cuadrados, sino que implica todo un valor económico sobre esas islas que están explotando y que van a continuar y aumentar con la explotación del petróleo, sino que se proyecta sobre la futura soberanía británica sobre la Antártida en un territorio superpuesto al nuestro, con una capacidad militar que ya tienen en Malvinas, que se superpone con el poder chileno militar que ya tienen para ocupar una parte antártica que está superpuesta de los chilenos también con la nuestra, sino que al mismo tiempo, desde Malvinas, no solamente con la fuerza militar, sino en todo sentido, se transmite desde el poder político y económico y militar británico sobre toda la Argentina para impedir que Argentina desarrolle poder que pueda poner en cuestionamiento la soberanía británica sobre tamaños, bienes y jurisdicciones que son otra Argentina en el mar y casi el doble de otra Argentina en la Antártida, y al mismo tiempo todos los intereses, gigantes intereses británicos y anglosajones que hay en la Argentina continental.
Sí, totalmente, Eduardo, Entonces, porque la cordillera, o sea, nosotros tuvimos nuestro Versalles, nuestro Tratado de Versalles, que fueron los acuerdos de Madrid, ahí es la derrota de Malvinas. O sea, lo militar es un plano, o sea, el Teatro de Operaciones de 1982 es un plano que digamos que, dadas las circunstancias, fue bastante honrosa muy honrosa, diríamos, la actuación argentina, ¿no? Por el grado de desorganización. Nunca fuimos a la guerra, o sea, fue la Operación Rosario, el centro de aquel esquema, pero bueno, eso es materia de otra discusión que no vamos a entrar ahora, pero digo, nosotros ya pagamos el resarcimiento que las naciones pagan a aquellos vencedores, ¿no? Los acuerdos de Madrid, sobremanera hemos pagado, el pueblo argentino ha pagado sobremanera. Es hora que esos acuerdos de Madrid, que ese Tratado de Versalles, versión argentina, tan deshonroso, desindustrializante, destructivo en el plano cultural, industrial y también militar, ¿no? Porque impide el desarrollo de nuestras capacidades militares. Dejar a un lado eso es algo central, me parece, Eduardo. Luis, viste que yo puse énfasis en la palabra invasor. En la guerra de Malvinas, nosotros lo que hicimos fue recuperar nuestro territorio. Por eso no tenemos que pagar nada. Es Mm. más, los británicos deben resarcir a la República Argentina por 192 años de invasión. Gracias por Y la ahí sí, corrección. usurpación de los recursos naturales y explotación económica de todo eso que es nuestro. Entonces, o sea, Argentina no debe pagar absolutamente nada. El 2 de abril, los argentinos recuperamos nuestras islas. Mm. El 1 de mayo de 1982, las fuerzas militares británicas iniciaron los ataques, lo que implica una nueva agresión británica a la República Argentina. El 20 de mayo, cuando entraron en San Carlos, los británicos hicieron una segunda invasión inglesa a las Malvinas. Esa es la versión que tenemos que recuperar e instalar los argentinos. Y por eso es que los argentinos tenemos un invasor desde 1833 que cuando le pedimos aclarar las cuentas, no paran de ejercer una fricción sobre el desarrollo argentino y esa es la causa por la cual llevamos 42 años de democracia donde no podemos desarrollar resiliencia. Fíjate acá cómo estamos ahora redondeando todos aquellos conceptos de los cuales estuvimos hablando. Argentina ve dificultada su recuperación, su desarrollo de capacidades, su desarrollo político, humano, social, intelectual, de organización. Y tenemos los gobernantes que tenemos porque los argentinos hemos perdido el norte y no llamamos a las cosas por su nombre, nos confundimos. Cuando hablamos de ocupante ilegal, no, es un invasor, Claro. es un agresor. ¿Entendés? Que nos perjudica permanentemente. ¿Y por qué nos pasa eso? Bueno, o sea, tenemos que reconocer que esa historia británica instaló a británicos en nuestro desarrollo poblacional y cultural. A todos nos gusta el pop inglés. O sea, a mí me gusta el folclore, me gusta el tango. ¿Pero qué querés que te diga? Me gusta, ¿no? Yo me crié con Bee Gees y los Rollins y los Beatles, y me gusta Madonna y Coldplay. Fíjate lo que pasó a los 40 años de la Guerra de Malvinas. 10 shows de Coldplay seguidos en un River de 70.000 espectadores por cada función. 700.000 argentinos, yo no fui, pero fuimos a ver a Coldplay a River. ¿A vos te parece que la embajada británica fue ajena a esa Por supuesto que venida de no. Coldplay? Por ¿No? supuesto que no. O Eduardo. Iron Maiden Sí, agitando la bandera inglesa en el claro. escenario. Finalizando, Luis, como para cerrar todos estos interesantes asuntos que fuimos tratando, para cerrar a modo de conclusión, ¿no? Y repaso. El futuro
es lo más importante, ¿no? Lo pasado es como las patas de la mesa, ¿no? Lo de hoy es lo que ya está construido, o sea, mucho no podemos hacer, o sea, todo lo que podemos actuar y debemos actuar es en el futuro y ese futuro depende de nosotros. Hay un artículo que hemos escrito con otros docentes, yo daba clases en la Escuela de Guerra Naval, daba la materia estrategia, y escribimos un artículo que se llama La cuestión estratégica, cómo liderar el futuro, ¿no? Y lo que pretende esa materia es ensalzar la importancia, ¿no? de programar el futuro y llevarlo y concretarlo. Eh, Esa estrategia se tiene que centrar en formar, en desarrollar una nación, ¿no? Una nación no es sencillamente convivir con otros habitantes, ¿no? Implica la idea de patria, ¿no? De un sentimiento desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? El deseo de permanecer y desarrollar y mejorar lo propio, la idea de trabajar en equipo, generando sinergia, ¿no? Ese producto final que es superior a la suma de las partes, el de afrontar desafíos y desarrollar resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse frente a la adversidad, que termina en un mejoramiento, no es solamente recuperarse al nivel inicial. Y todo eso se hace con el desarrollo de capacidades, ¿no? Capacidades personales, individuales, grupales, que es básicamente darle a los recursos que contamos la posibilidad de favorecer intereses propios y de favorecer o perjudicar intereses ajenos según necesiten los intereses propios y nacionales. Y eso es lo que se contempla como el concepto de poder, ¿no? La capacidad de influir. Todo eso necesita una estrategia, un plan, pensar qué fortalezas y qué debilidades tenemos y buscar oportunidades y protegernos de amenazas. Eso termina, ese deseo de conquistar el futuro y ponerlo en práctico, termina en el desarrollo de autoestima, ¿no? Nosotros podemos, en la capacidad de decir no cuando sea necesario y en básicamente provocar esa sensación de bienestar a la que nos induce ya el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Promover el bienestar general. Como hemos hablado, y en lo que es una apreciación personal, que no necesariamente tiene que ser compartido, la causa Malvinas, por el gran valor que tiene, ¿no? Otra Argentina usurpada, invadida en el mar argentino con proyección a la Antártida, implica la necesidad de contemplar que tenemos un invasor y no otra cosa. Un invasor, alguien que nos agrede. Y esa invasión no solamente llega a las Malvinas, no solamente a los 2.600.000 kilómetros cuadrados, no solamente a la Antártida, sino a una erosión permanente que ese actor genera sobre los argentinos para que no desarrollemos poder nacional, ese que necesitamos para liderar nuestro futuro en forma independiente, soberana y autodeterminada. Pero ¿qué necesitamos para todo eso? Educación. ¿Necesitamos hacer cosas con los ingleses? Sí. ¿Necesitamos hacer cosas con el resto del mundo? Sí. Pero por sobre todo, con lo que más cosas necesitamos hacer es con nosotros mismos. ¿Y en qué tenemos que educar? Cuando digo educación, digo no solamente la escuela de jardín de infantes, el nivel inicial, primario, secundario, universitario, necesitamos los medios de comunicación social. Esto que estás haciendo vos, Luis, con este programa. Es fundamental que orientemos el esfuerzo del futuro y en este desarrollo de capacidades de resiliencia y de sinergia. Tenemos que educar en defensa, ¿no? Como empezamos el programa, hablando de una necesidad por el severo riesgo en el que estamos, porque no tenemos defensa nacional, ¿no? En todos los aspectos que lo queramos analizar. Necesitamos educar en intereses marítimos, ¿no? En general miramos la pampa, la producción agrícola-ganadera, el asado, el pan, el trigo. Tenemos que mirar los pescados, los hidrocarburos en el mar, los minerales que hay en el fondo del mar. Nuestra jurisdicción marítima, cuando miramos el mapa bicontinental, duplica la superficie terrestre, ¿no? 6.700.000 kilómetros cuadrados de mar tenemos en los 11 millones de jurisdicciones argentinas.
¿no? En 4.200.000 kilómetros cuadrados de tierra, cuando incluimos la Argentina sudamericana más la Antártida. O sea que el mar argentino, los intereses marítimos, tenemos que educar en eso. Tenemos que educar en la cuestión Malvinas, en el gran valor que tienen las cosas, la tierra, esas islas que parecen tan pequeñas, pero que transmiten jurisdicción antártica. Y esa educación tiene que ser no solamente en conocimiento, sino en valores, en virtudes, en, eh, y en algo muy fundamental que creo yo que no educamos, ¿no? En el ejemplo y en liderazgo. El liderazgo se educa. El liderazgo implica erigirse en cabeza visible de un grupo, ¿no? De una organización. Implica capacidad de comunicación, ¿no? De un mensaje de esa organización hacia afuera y al mismo tiempo capacidad de comunicación hacia adentro, para unir criterios, para transmitir esa estrategia en la que nos lleva hacia el futuro. Y tercero, en el diseño, en la capacidad de pensar de ese líder para organizar y para lograr un futuro mejor. Yo creo que si lográramos empezar a mejorar todo esto que acabamos de decir, la única promesa que tenemos es la de un futuro virtuoso. Sin Y duda, acá sin yo duda. dejo un mensaje a todas las corrientes partidarias. Tenemos que tratar de desprendernos del pasado, ¿no? Organizar partidos con nombres nuevos y no apelar al recuerdo de partidos que ya fueron con una historia diferente y que en general lo que hace es erosionar la unión de los argentinos. Muchas gracias, Luis, y a tu disposición para lo que gustes en el futuro y para cualquiera que se interese por esta charla. No, Eduardo, la verdad, un gustazo escuchar tus reflexiones tan necesarias, tan importantes. Ojalá podamos seguir debatiendo los argentinos estos temas que son fundamentales y son trascendentes para el futuro, ¿no? Siempre pensando en el futuro. El análisis del pasado como un espejo de lo que fuimos, de los valores, de los disvalores, porque está todo allí en la herencia, en nuestra heredad histórica está todo y es importante reconocerlo. Pero bueno, pensando en el futuro, que es lo más importante y ojalá sea aventuroso para los argentinos y para toda nuestra patria latinoamericana, ¿no? Porque la necesitamos como hermanos, necesitamos esa escala para proyectarnos en el mundo. Así que muchas gracias, Eduardo, y hasta cualquier momento. Luis, permitime cerrar con esto. Yo invito a todos a buscar en YouTube la fábula del colibrí. Esa fábula, yo la voy a sintetizar, ¿no? Dice que el bosque se estaba incendiando, ¿no? Las llamaradas, el crujir de las ramas que se iban quemando, y todos los animales de la selva huían alejándose de las llamas. Y allá iba el león como liderando, ¿no? Toda esa estampida, corriendo raudo y veloz en alejamiento, y ve venir un colibrí en vuelta encontrada, rumbo a la selva. Y le dice, pará, colibrí, pará, para allá está el fuego, todo se quema, nos vamos a morir. Y el colibrí le responde, a mí me dijeron que el fuego se apaga con agua. Yo fui al estanque, cargué mi pico y hago mi parte. Creo que nuestro futuro está ligado a esa perspectiva del colibrí y bueno, invito a todos a adherir a esa postura y a formar un gran equipo. Muchas gracias, Luis. Gracias, gracias, Eduardo. Hasta siempre. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? Es mi papá.
¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.